vida. Y que cuando tú, como la ven siempre en mi casa, entonces todo el mundo piensa que Zenaida es de aquí, puedas compartir a la gente de lo que Dios... Zenaida nos está visitando por primera vez con el señor Elian y con el señor Dylan también, que están visitándonos hoy por primera vez. Así que damos gracias a Dios. El año arranca, veo que hay un poco de gente, parece que se fue para la playa, para el río, para la quebrada, para el lago. Ausentismo hay aquí. Sé que Cristo no ha venido porque estoy aquí. Y usted también, amén. Pero entonces se tomó el día libre. Averíguame eso, Félix. Haz una investigación, ¿qué pasó? Gloria a Dios, estamos muy contentos. Quiero recordarle y quiero desafiarle a que la iglesia, toda la iglesia, quiero que memorice este versículo bíblico. Quiero que toda la iglesia memorice este pasaje de la Biblia, que es la palabra que Dios nos dio para el año 2023 como iglesia. Año 2023, año del agradecimiento a Dios. Y es la palabra que está en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18. Y quiero que la leamos y que usted la diga conmigo en voz alta. Y vamos así, y usted se encontrará conmigo por ahí en el súper, se encontrará conmigo en algún lado y le voy a preguntar, deme la palabra rema. Así que apréndasela, porque en cualquier momento lo sorprendo, me le presento en su trabajo. Me voy para allá, para Merca. Dime la palabra rema. Dice, sean agradecidos. Repita conmigo, póngamela allí. Vamos a leerla todos en voz alta. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. De nuevo, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Una tercera vez, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Que esa palabra se haga vida en ti. Que esa palabra sea la palabra, una de las palabras que rijan, que gobiernen tu vida, que dirijan tu vida durante el año 2023 y que puedas entender que tú eres un hijo, que eres una hija de Dios y que nada, absolutamente nada de lo que te sucede escapa a su conocimiento. Amén. Y que en medio de cada circunstancia tenemos que aprender a ser agradecidos. Aunque en el momento no entendamos, aunque en el momento no comprendamos la situación que estamos atravesando, que estamos viviendo, tenemos que aprender a ser agradecidos. Dice el Señor ahí, sean agradecidos en todas circunstancias. No hace ninguna distinción, no dice bajo esta circunstancia o bajo aquella, dice en todas circunstancias. Esto lo digo porque cuando nos dan el aumento de salario, decimos gracias Dios, ¿sí? Cuando nuestro hijo, nuestra hija se nos gradúa, decimos gracias Dios, ¿verdad? Cuando las cosas salen como esperamos, decimos gracias Dios. Pero cuando nos ponen el mundo de cabeza, entonces cuesta ser agradecidos. Y yo creo que estos son los gracias que Dios más valora. Yo creo que esos son los gracias que el Señor más atesora y que son más importantes y valiosos para Él. Aquellos gracias en los momentos en los cuales pareciera que la circunstancia se torna difícil, que la circunstancia se torna oscura, que estamos metidos en medio de un foso de injusticia, cuando estamos metidos en un foso de desesperación y no entendemos. Y yo le diría a usted también que agarre este pasaje de la Biblia de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 y que usted lo una y también lo meta dentro de los pasajes que usted debe memorizar para este año 2023, para que rijan, para que gobiernen, para que lleven su vida. Ese pasaje que está allí en el libro
de Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 20, en el verso 24, donde el Señor nos dice claramente a nosotros: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Amén. Amén. Si tú agarras este pasaje de Proverbios 20:24 y eres consciente de que el Señor dirige tus pasos, entonces vas a aprender a ser agradecido en medio de toda circunstancia. Porque dice: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Acaba de pasar algo interesante. Espérese. Aquí está, ahora sí. Quiero que vaya conmigo a su Biblia al libro de Ezequiel, al capítulo 47. Ezequiel 47. Y vamos a leer del verso 1 al verso 12. Esta palabra de hoy que le he puesto fuentes de vida, le he puesto por título al mensaje de hoy. Y quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer del verso 1 al verso 12. Dice así la palabra del Señor: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadí hasta Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Amado Dios y Padre, te pido que esta palabra, Dios, pueda ser de bendición y edificación para cada uno. Te pido que nos hables, que hables a cada necesidad, que bendigas nuestro tiempo, Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que podamos tener corazones dispuestos para oírte y para poder poner por obra lo que quieres enseñarnos hoy. Atamos y ligamos toda fuerza y todo espíritu contrario. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Dios, y declaramos tu señorío sobre esta reunión y sobre esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, este pasaje nos muestra una visión
que le da Dios al profeta Ezequiel. ¿Quién fue este profeta? Fue un hombre que fue utilizado poderosamente por Dios para hablar de tiempos futuros, hablar por tiempos y por dar profecías que ya tuvieron cumplimiento y otras que están por cumplirse. En este pasaje encontramos un fragmento de una de esas profecías que Dios le da al profeta Ezequiel. Y cuando él cuenta y dice en el versículo 1, nuevamente el hombre me tomó y me llevó. Cuando está hablando del hombre en ese pasaje es un tipo de Jesús, es un tipo de Cristo. Cuando dice el hombre me tomó y me llevó y me mostró. Y dice la Biblia que el hombre en esta profecía le muestra a Ezequiel cómo una corriente de agua corría por debajo de la puerta del templo y se dirigía, ¿verdad?, fuera del templo. Y más adelante vamos a encontrar en este pasaje lo que esa corriente hace y lo que esa agua, el propósito de esa agua y lo que esa agua simbolizaba. Y vemos que en este pasaje, este agua de la que está hablando la profecía, es un agua que trajo vida, es un agua que trajo abundancia y es un agua que trajo sanidad. Porque dice la palabra que este agua que salió debajo del templo, ¿verdad?, y empezó a recorrer el desierto hasta que llegó al valle del Mar Muerto y llegó a desembocar en el Mar Muerto. Y esta agua dice que empezó a traer vida, ¿verdad? Dice que empezaron a haber árboles frutales. No solamente árboles que daban sombra, árboles frutales. Y dice que estos árboles frutales, además de eso, las hojas que tenían, dice que eran hojas que sanaban, que tenían las hojas de estos árboles traían sanidad y tenían el poder de traer sanidad. Y no eran árboles de temporada, porque los árboles que tú y yo conocemos son árboles de temporada. Ahora viene la temporada del mango, ¿verdad? Se acerca la temporada de algunas frutas de estación seca en nuestro país, frutas que a muchos de nosotros nos gustan. Ahora mismo está la temporada de la naranja. Hay naranja por todas partes. En la Interamericana usted encuentra desde aquí hasta Santiago, usted encuentra a orilla de la calle la gente vendiéndole naranja. El saco de naranja para tirar para el aire ahora mismo, mandarina para tirar para el aire, porque estamos en la temporada. Ya ahí usted empieza a tener los famosos limones naranjilla, los mejores limones para hacer chicha, se los recomiendo. Que va a hacer limonada, no, use naranjilla. Doy gracias a Dios por aquellos proveedores de naranjilla para mi vida, que Dios los siga usando poderosamente. Pero estos árboles de los que acabamos de ver aquí, dice la Biblia que eran árboles, escuche bien esto, interesante, que estas aguas tenían un efecto, que estas aguas hacían que la tierra produjera unos árboles que daban fruto todos los meses. No eran frutos de temporada, no eran árboles de temporada, eran frutos, los frutos que producían estos árboles, dice que todos los meses, como acabamos de leer, estos árboles producían fruto. Como les digo, para que los que toman nota, el agua en este pasaje tiene un efecto y es sinónimo de vida, de abundancia y de sanidad. Y hay otra figura que yo observo en esto, y es que dice la palabra que el Señor lleva al profeta y le muestra cómo el agua salía de debajo del templo. Es decir, que el agua esa agua se había desbordado en alguna parte dentro del templo, de donde se producía la fuente. La fuente nacía en el templo. La fuente nacía, escúcheme bien esto, la fuente que sacaba esa cantidad de aguas que recorrió aproximadamente más de 2 kilómetros en la descripción que hace el profeta. Porque el profeta dice, me hizo recorrer 530 metros y el agua me llegaba a los tobillos. Me hizo recorrer 530 metros y el agua me llegaba a las rodillas.
ahí va más de 1 kilómetro, me hizo recorrer 530 metros y el agua me llegaba a la cintura, y me hizo recorrer otros 530 metros y ya no podía cruzar el río a pie, tenía que cruzarlo nadando. Es decir, y dice que el río, ellos no llegan al final hasta donde llega, hasta donde alcanza, escúcheme bien, hasta donde alcanza este río que nace como una corriente afuera del templo, porque el profeta, el hombre le describe al profeta, quien la figura que la Biblia dice aquí, el hombre le describe al profeta hasta dónde llega el río, el alcance y hasta dónde llega el río. Y es bien tremendo esto, porque la Biblia enseña que esas aguas salían de debajo del templo. Y cuando hablamos de templo en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de templo en nuestra época, tenemos que entender que cuando el Señor está hablando de templos, está hablando de su iglesia. Amén. Está hablando de hombres y mujeres. No está hablando de la estructura física. No está hablando de esta infraestructura. Por supuesto que esta infraestructura le llamamos iglesia porque es el lugar donde se comunican los santos, es el lugar donde se reúnen, donde convergen los santos, los hijos, las hijas de Dios, nos reunimos, ¿verdad? Entonces esta comunidad de fe se le llama iglesia, pero esto es una estructura física, esto es un edificio. Este edificio hoy nosotros lo dejamos y mañana lo convierten en cualquier cosa. Si usted se da una vuelta por el Guacamaya, usted va a comer, usted se da cuenta que en alguna cosa están convirtiendo la que fue la iglesia donde estuvimos los últimos 2 años. Ya es otra cosa, y puede que sea una cosa terrible. Cuando nosotros la tomamos era un casino, había sido un casino y pasó a ser casa de Dios. Amén. Entonces, por eso es que uno no tiene que darle veneración a las estructuras físicas. Las estructuras físicas son útiles, tienen un propósito. Dentro de la estructura física, cuando se reúnen los santos, habita la presencia de Dios. Hay que guardar reverencia, hay que ser respetuoso cuando estamos en la casa del Señor, amén. Pero no tenemos que tampoco tener una veneración excesiva por el templo. Entonces definitivamente de lo que nos está hablando aquí es el profeta, no es de una estructura física, no es de una edificación física. Es más, el templo más esplendoroso, ¿verdad? Que existió, que fue el templo que edificó el rey Salomón, no quedó piedra sobre piedra de él, aproximadamente en los años 70, ¿verdad? Cuando fue invadido y cuando fue destruido por completo ese templo y esa estructura. Sin embargo, aquí cuando el Señor nos está hablando, quiero que nos ubiquemos un poco y quiero que veamos lo que dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 7, en el versículo 37? Dice, el que cree en mí, escuche bien esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Puede leerlo conmigo? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está hablando aquí de otro tipo de templo. El Señor está aquí trayendo una figura y está diciendo algo. Está diciendo, cuando un hombre, cuando una mujer me entrega su vida, cuando un hombre y una mujer me rinde su vida, escúcheme bien esto, rendir, una cosa es, mire, hay mucha gente que hace una oración de aceptación. Hay mucha gente que viene a la iglesia, que asiste, que le gusta, que participa en algunas cosas, y el día que no le gusta algo agarra y se va. Me voy. Esa gente realmente no ha tenido un encuentro con Dios que transforme su vida. Tenemos que seguir orando para que lo tengan. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios que transforme tu vida, tú aprendes a entender que sin Él no eres nada. Y que separado de Él nada puedes hacer. Amén. No eres intermitente. Puede que a veces estés caído. Puede que a veces estés atravesando por una situación difícil. Puede que estés atravesando por adversidad. Pero entiendes claramente que sin Él no eres nada. Y que separados de Él nada puedes hacer. Entonces yo veo algo bien tremendo aquí. Y es que el Señor está diciéndonos a nosotros y nos está creando o nos está
llevando a entender un poco esa profecía, cuando en el libro de Juan capítulo 7 versículo 37 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, debemos entender esta palabra, que esas aguas vivas traen sanidad, y que esas aguas vivas de las que está hablando la palabra aquí tienen que fluir de nuestro interior, porque el templo de Dios somos nosotros. Amén, amén. El templo de Dios eres tú, el templo de Dios soy yo. Lo dice claramente en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 25. Dice el Señor en la palabra: y ustedes son, escuche bien esto, Primera de Pedro 2:5, perdón, dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Tú y yo, de tu interior y de mi interior, tiene que salir el agua que va a traer vida. Tiene que salir el agua que va a traer sanidad. Y tiene que salir el agua que va a traer abundancia. Es la responsabilidad de todo cristiano, de toda cristiana, de todo hijo, de toda hija de Dios. El gran problema está en que vivimos en una sociedad que no quiere tomar responsabilidades. Gente que no quiere meterse en la profundidad. Gente que no quiere el compromiso, la carga, la responsabilidad de ser el proveedor de vida. De ser el que tenga la capacidad de llevar vida donde hay muerte. Que tenga la capacidad de llevar esperanza donde no la hay. De asumir la responsabilidad de mantenerse santo para que ese agua que sale de él no se contamine. Y pueda recorrer el camino y pueda traer vida donde no hay. Y pueda hacer que lo estéril se convierta en fértil. Y que la gente pueda tener esperanza. Y es muy fácil que nosotros traslademos la responsabilidad a nuestros gobiernos. Es muy fácil que nosotros traslademos la responsabilidad a los políticos. Es muy fácil que nosotros traslademos la responsabilidad a las organizaciones. Pero yo sí, claro, yo no sé usted, pero yo tengo la claridad y la certeza de que ninguna de esas organizaciones, que ningún político, que ningún gobierno puede resolver el problema que tiene mi nación, sino que la respuesta y la solución para nuestra nación se encuentra solamente en Cristo. Y que los que portan lo que necesita la humanidad somos los hijos de Dios. Yo veo algo tremendo aquí. Y yo veo que Dios le habla al profeta, lo lleva a través de esta visión, le muestra esta visión. Y el Señor posteriormente nos dice, deja esta profecía en Ezequiel 47, y posteriormente viene Jesús y dice: el que cree en mí, de su interior va a correr agua viva. Y no solamente eso, sino que va más allá y dice entonces: ustedes son el templo de Dios. Ustedes son ese templo espiritual. Tremendo, tremendo esto. Este es un año, el año del agradecimiento a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo puedo agradecerle a Dios? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo dar para agradecerle a Dios? Si todo lo que tengo me lo dio Dios. Amén. Hay gente que da y se siente súper porque dio. Hay gente que da y se siente súper porque hizo. Y hay gente que se siente, cuando pierde algo, cuando le quitan algo, se sienten decepcionados con Dios. Sienten que Dios no ha sido justo con ellos. Y entran en lucha y entran en pleito con Dios. Pero a mí me encanta la vida de Job.
que lo usábamos en el mensaje o parte de su vida. Alguna parte de su vida la utilizábamos la semana pasada en nuestro servicio de Año Nuevo, cuando veíamos algunas cosas tremendas de la vida de Job. Que Job era un hombre tan rico, era un hombre con tanto poder, era un hombre que tenía la bendición de los hijos. Los hijos son bendición, amén, amén. Los hijos son bendición. Job tenía muchos hijos, eso era una bendición muy grande. Y Job tenía hijos, Job tenía riquezas, Job tenía todas estas cosas. Y no solamente que Job tenía hijos, porque hay gente que tiene hijos y no ama a sus hijos. Hay gente que tiene riqueza y que la fuente de su riqueza es mala vida. Hay gente que tiene fama y fortuna y solamente ha logrado fama y fortuna comprando la fama y fortuna, o queriendo comprar la fama delante de los hombres. Pero ese no era el caso de Job. Job era un hombre que tenía riqueza, Job era un hombre que tenía reconocimiento, Job era un hombre que tenía hijos, y todo eso lo había adquirido con un principio, el principio del temor a Dios. Es decir, que no solamente era que tenía riquezas, sino que tenía las riquezas de la manera correcta, que había tenido los hijos de la forma correcta, había hecho las cosas bien. Porque algunos de nosotros a veces tenemos cosas pero no haciendo las cosas bien. Pero Job era un hombre que había hecho todas las cosas bien, y un buen día lo perdió todo. Un buen día lo perdió todo. Y me encanta su declaración. Él dice: mira, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow, qué tremendo. Cuando uno tiene un corazón con claridad, que uno comprende de que todo lo que uno tiene proviene de Dios. Y luego de esto, cuando en el capítulo 2 la esposa pues le habla y le confronta y le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te muere? Ella, en medio de su dolor muy profundo, él le habla a ella y le dice: mira, ¿por qué hablas con necedad, mujer? Vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no también vamos a recibir lo malo. Wow, fuerte, o sea, pero tremenda la actitud. Tremenda la actitud de recibir de Dios lo que Dios nos quiere dar. Tener la claridad y tener la conciencia de que Dios es el proveedor de todo y que siempre vamos a estar en deuda con Él. Amén. Que siempre vamos a estar en deuda con Él. A veces nosotros sentimos y pensamos y creemos que nos merecemos muchas cosas. Entonces cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos, nosotros nos quejamos, nosotros decimos, nosotros hablamos. Pero cuando nosotros entendemos que siempre estamos en deuda con Dios, es un primer paso para ser agradecidos, para tener una actitud de agradecimiento. Y lo digo porque este tiempo es un tiempo en el que Dios quiere enseñarnos a ser hombres y mujeres agradecidas. A ser hombres y mujeres que aprendamos a ver a Dios obrando, a ver a Dios en las cosas pequeñas. Por eso es que cuando Dios agarra a Gedeón y le va a llevar a dar la victoria a Gedeón sobre los madianitas, que tenían ellos eran 135,000, el ejército enemigo. Gedeón logra convocar a 32,000 hombres y Dios le dice: son muchos, no sea que vayan a la batalla, obtengan la victoria y digan: por mi fuerza y por mi mano obtuve la victoria. Y cuando eran 10,000 versus 135,000, wow, qué locura, una diferencia abismal. Dice Dios todavía: son muchos, no sea que ganes y digas que fue por tu fuerza, y lo deja con 300. Hay veces que Dios nos quita cosas. Hay veces que atravesamos por procesos en los cuales pareciera que estamos perdiéndolo todo y pensamos que Dios nos olvidó, que ya perdimos, que ya se acabó. Y no es eso, hermano. Aprenda a ser agradecido en medio de esos procesos, porque en medio de esos procesos Dios quiere que cuando venga el respiro, cuando venga la liberación, cuando venga la victoria, cuando venga la provisión, tú no mires a ninguna otra parte, no mires a la derecha, no mires a la izquierda, no mires para adentro, sino simple y sencillamente mires la cruz y digas: tú, Jesús, solamente por ti, gracias Cristo, porque recibí esto, porque tú eres el que me proveyó. Y aprendemos a ser agradecidos. Entonces Dios lo agarra, lo lleva. Y yo veo algo interesante aquí. Lo primero que veo es que las aguas que traían sanidad, vida y abundancia salían del templo. Y hemos visto que el templo es
un sinónimo de tu vida y de mi vida. Es decir, cuando Dios agarra a la mujer, este pasaje de la mujer samaritana, cuando Jesús se encuentra con ella en el pozo y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías y yo te daría una fuente que estaría en tu interior y que esa fuente iba a saltar, iba a brotar para vida eterna. Y cuando dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está el Señor guiándonos, está el Señor hablándonos, está el Señor dirigiéndonos y diciéndonos: en ustedes está la fuente de vida que el mundo necesita. Es en ustedes en que está la fuente de vida que el mundo necesita. Y esta mujer que era pobre, porque la mujer samaritana dice: pastor, ¿y cómo usted dice que era pobre si la Biblia no dice que era pobre? Muéstreme una mujer rica buscando al mediodía agua en el pozo. Enséñeme a una. No hubiera sido ella, hubieran sido sus sirvientes los que hubieran mandado a buscar el agua. Hubiesen sido sus sirvientes. La gente en ese tiempo que tenía recursos no iba al agua, al pozo a buscar agua. Mandaba a los esclavos, mandaba a los sirvientes. Es decir, ella no era una mujer de pudiente, no era una mujer de recursos. Era una mujer que sabemos que había vivido una vida desordenada. Pero cuando ella tiene un encuentro con Jesús, Jesús pone una fuente en su interior. Ella no tenía plata para decir: ahora voy a dar una gran ofrenda, ahora voy a dar un gran diezmo, ahora voy a poner esto, voy a hacer esto para Dios, voy a ayudar a los pobres, voy a hacer esto. Ella no tenía esto, pero ella sí tenía algo. ¿Sabes qué tenía ella? Ella tenía la capacidad de moverse, tenía boca y tenía un corazón agradecido. Y ella utilizó las herramientas que Dios le había dado. Ella se fue a su casa, ella se fue por su barrio y ella empezó a decirle a la gente, empezó a compartir con la gente las buenas nuevas de lo que Dios había hecho, de lo que Jesús había hecho. Y ella trajo una multitud de gente al pozo. Y ella dijo: esta es mi forma de expresarte mi agradecimiento. La forma que yo tengo de expresarte mi agradecimiento es que yo quiero que tú pongas en esta gente, en esta multitud de samaritanos que está aquí, yo quiero que tú pongas en ellos lo mismo que pusiste en mí. Porque una vida agradecida no se queda con las bendiciones que Dios le da, sino que las quiere compartir con otros, mi hermano. Y hay veces queremos ser bendecidos por Dios, queremos, pero somos bendecidos y no somos agradecidos. Y como yo siempre he dicho, el principio de la bendición es que la bendición es como un río. Si la represa se estanca y se seca, cuando tú represas una bendición, cuando Dios te bendice, cuando Dios pone un río en tu vida, cuando Dios te da, cuando Dios pone su amor en ti y tú lo callas y tú no lo hablas a otro, tu vida se empieza a secar. Y hay mucha gente, lamentablemente, que quiere seguir a Cristo, que quiere venir a donde Dios, porque quiere sentirse cool, porque quiere sentirse bien, porque quiere sentirse acompañado por Dios, porque quiere sentirse que el ángel de Jehová acampa alrededor de su vida, lo protege y lo defiende, porque sabe que ningún arma forjada contra ellos prosperará, porque saben, y todas esas palabras se empiezan a declararlas y a repetirlas para ellos, para su vida, para su beneficio. Pero esa no es la actitud, hermano. La actitud de una persona agradecida es que lo que Dios me dio de gracia lo doy. No me puedo quedar callado. Tengo que hablarle a otros de lo que Cristo hizo en mí. Tengo que compartir lo que Cristo hizo. Eso es ser agradecidos. Eso es ser agradecidos. Es poner mi vida al servicio del Señor. Es poner mi tiempo al servicio del Señor. No le doy a Dios la sobra de mi tiempo, le doy a Dios lo mejor de mi tiempo. Y cuando me refiero a decir a pastor, es que ahí es el problema con usted, donde se rompe la cosa, porque usted cree que yo te metí en la iglesia todo el día. No, hermano, yo no lo quiero a usted todos los días aquí metido. ¿Para qué? Si usted se mete aquí todos los días, tengo que pagar más luz, que está más cara. Yo no quiero eso. No. Yo quiero que usted entregue su vida a Dios como un sacrificio vivo. Que en el lugar donde usted se encuentre, usted muestra a Jesús. Que usted en su casa muestra a Jesús. Porque a veces la gente quiere aceptar a Cristo y venir a refugiarse en la iglesia. No invente. Por lo menos con ese pastor no invente. Usted tiene que ir al mundo. Porque Jesús oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo,
Porque nuestro campo de batalla está en el mundo. Porque el lugar donde hay gente con necesidad es el mundo. La iglesia es un lugar para recibir instrucción. La iglesia es un lugar para equiparnos. La iglesia es un lugar para hacer armonía y coinonía, estar un rato aquí, estar un tiempo aquí. Pero en realidad nuestra misión la hacemos afuera, en tu casa, con tu familia. ¿Cómo yo expreso mi agradecimiento a Dios? Siendo agradecido con mi familia, amando a mi familia, orando por mi familia, dando testimonio a mi familia de Cristo. Que mi familia pueda ver a través de mi vida a Jesús. Hay veces que uno como cristiano, sabe, los hermanos, los hijos, los padres, las esposas no quieren ni siquiera venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no mostramos a Cristo. Porque nosotros no mostramos el amor de Dios. Porque nosotros no reflejamos a Cristo. Y tenemos que reflejar a Cristo, entendiendo que el agua que Dios pone en cada uno de nosotros, hermano, es para que fluya para bendición de otros. Entendiendo, primeramente realizando lo que tienes. Porque si no sabes lo que tienes, no sabes lo que vas a hacer con lo que tienes. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos algo. Mira que está a tu lado y dile, tú tienes algo. Porque estamos muy acostumbrados, saben, a mirarnos como el mundo mira a la gente. Tienes porque, eres porque tienes. Tú vales más porque tienes. Si tienes una buena casa, vales más. Si manejas un buen carro, vales más. Eso es basura. Perdóname, pero eso es basura. Eso no tiene nada que ver con la gente que tiene valor ante los ojos de Dios. Dios no mira a los hombres como lo miran los hombres. Los pensamientos y las miradas de Dios sobre nosotros son mucho más altos. Dios mira tu corazón. Y Dios mira lo que hay en tu corazón para dar. Eso es lo que Dios está mirando. Y eso es lo que para el Padre es valioso. Que tú tengas amor. Porque hay veces que el enemigo juega con nuestra mente y dices que yo no tengo nada para dar. Tienes una vida que Dios te dio, hermano. El simple hecho de pensar que no tienes para dar significa que tienes para dar. Porque ese pensamiento que piensa, que estás utilizando en decir no tengo nada para dar, lo puedes ocupar en decir ¿cómo puedo honrar a Dios? Y ahí te das cuenta de que sí tienes para dar. Lo segundo que yo veo es que las aguas produjeron un crecimiento acelerado. Produjeron un crecimiento acelerado. Cuando Jesús toma al profeta y lo saca y le dice, mira las aguas por donde vienen. Las aguas salían del templo y las aguas empezaban a recorrer 2 kilómetros solamente. 2 kilómetros, eso se recorre rápido. 2 kilómetros, que están aquí, que le gusta la agricultura, que le gusta la jardinería, sabrá cuánto tiempo toma en crecer un árbol. Cuántos años toma en que un árbol crezca. Y dice, ¿cuánto? 4 años, mínimo, para que un árbol crezca. Mínimo. Dice la palabra que leímos hace un momento. Al volver, versículo 7, me sorprendió ver cómo muchos árboles crecían a ambos lados del río. El crecimiento fue acelerado. El recorrido fue de 2 kilómetros aproximadamente. Y cuando volvían habían árboles que ya estaban desarrollándose. Es decir, había un crecimiento rápido, había un crecimiento acelerado, había un mover de Dios poderoso, había algo que estaba ocurriendo y que no estaba ocurriendo conforme a lo lógico, conforme al sentido común. Y igual está pasando ahora mismo. En este tiempo Dios quiere activar a hombres y a mujeres. Dios quiere hacer que hombres y mujeres empiecen a crecer. Dios quiere empezar a manifestar sus dones, su poder, su gloria, su manifestación en hombres y mujeres. ¿Sabe por qué? Ese crecimiento acelerado, porque su venida está cerca. Porque su venida está próxima.
Me dice mi hija hace un momento que anoche soñaba, la más pequeña. Me dice, quiero decirte este sueño porque después se me olvida. Y me dice, estaba soñando que estaba así, había una Biblia. Y la Biblia estaba en una página. Y después la Biblia se pasó a otras páginas. Y cuando la Biblia se pasó a otras páginas, yo leí que en la Biblia decía, Jesús dice, yo vuelvo pronto. Mi hija de 9 años me compartía ese sueño esta mañana. Y yo tomo muy en serio esos sueños. Y yo entiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Que Cristo va a volver pronto. Que sus señales están cumplidas. Y que el Señor está necesitando que nosotros entendamos nuestro lugar. Y que Él tiene un crecimiento acelerado. Que Él tiene deseos, escúchame bien, deseos, ansias de derramar de ese agua sobre nosotros, para que en nosotros, de nosotros, brote ese agua que proviene solamente de Él. Escúchame bien, ese agua no proviene ni de tus talentos, no proviene de tu capacidad, no proviene de tus estudios, no proviene de nuestros dineros, ni de nuestros recursos. Ese agua solamente proviene del Padre Celestial. Y ese agua es la que se derrama, y ese agua es la que va a traer un crecimiento acelerado. Dice que algo interesante, y usted dirá, sí, lo que pasa es que eso es el río, eso es profético, y eso es para cuando Cristo venga por su novia, venga por su amada. Y te voy a decir que no, esta es una profecía para este tiempo. Esa es una profecía antes de la venida de Cristo. Te voy a decir por qué. Antes de que vayamos al cielo. Usted dirá, no, es que esa profecía de que el mar muerto produce peces y todo eso, todo eso que usted está hablando, pastor, eso es para después. No, eso está hablándote aquí de ese gran avivamiento que antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir por qué. Porque dice que ese árbol tenía una cualidad. Las hojas de ese árbol tenían una cualidad. Y la cualidad que tenían las hojas de ese árbol es que producían, ¿qué cosa? Sanidad. Producían sanidad. Es decir, que si las hojas producían sanidad, quiere decir que es una profecía en la que está el hombre conviviendo con la enfermedad. Cuando nosotros estemos en la gloria, cuando Cristo nos levanta a la eternidad, cuando Cristo nos levanta a su gloria, allá no va a haber enfermedad. Allá no va a haber enfermedad. Amén. Allá no va a haber enfermedad. Es decir, que el agua que Dios quiere derramar en este tiempo, el río que Dios quiere hacer que corra de tu vida, de mi vida en este tiempo, es un río que es para este tiempo en que estamos viviendo. Este tiempo donde hay pecado, en este tiempo donde hay muerte, en este tiempo donde hay degradación moral, donde hay degradación social, donde hay corrupción. Este es el tiempo en el que Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para que de nuestro interior salga un río que pueda bendecir a mucha gente. Porque dice la palabra que el mar muerto dice que producía vida. Que en el mar muerto había muchos peces como en el Mediterráneo. Y que los pescadores tendían sus redes a orillas. Usted va al mar muerto hoy en día y lo último que usted se va a encontrar es una red para pescar. Dice, mira, claro, pero si es el mar, que van a pescar sal. Usted no encuentra una sola red tendida a orillas del mar muerto hoy en día. Y hay otra cosa tremenda aquí que dice, y dice que los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán saladas. Es decir, que te está hablando, no te está hablando del cielo nuevo y la tierra nueva, porque cuando el cielo nuevo llegue y la tierra nueva llegue,
toda esa destrucción, toda esa corrupción, todo lo que es estéril, todo lo que no produce vida va a desaparecer, porque solamente las cosas se van a volver al estado que estaban como cuando estábamos en el huerto del Edén, en el cual no va a haber enfermedad, en el cual no va a haber degradación. Es decir, que en medio de ese avivamiento, en medio de esa bendición, en medio de esa abundancia que Dios quiere traer y quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para hacerlo, va a seguir habiendo destrucción, va a seguir habiendo muerte, va a seguir habiendo corrupción, va a seguir habiendo pecado. Pero dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios quiere levantar a hombres y mujeres entendidos en este tiempo para traer y darles un crecimiento acelerado para que se constituyan en hombres y mujeres de bendición. Hombres y mujeres que no vengan solamente domingo tras domingo y se sienten a escuchar una palabra. Hombres y mujeres que no solamente todos los días abran su Biblia y lean un versículo bíblico y se sientan bien. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, la palabra te tiene que golpear, la palabra te tiene que incomodar, la palabra te tiene que desafiar, la palabra te tiene que hacer sentir insatisfecho, te tiene que hacer sentir y decir, necesito hacer más. Porque cuando tú sales en tu carro o cuando sales caminando, te montas en un bus, te montas en un taxi, llegas a tu colegio, llegas a tu trabajo, te das cuenta de que hay una gran necesidad. Y la palabra de Dios te mueve hacia la necesidad. La palabra de Dios te mueve hacia donde está el perdido. Ahí te tiene que mover la palabra de Dios. Allí nos tiene que mover la palabra de Dios. Las cosas materiales, todo eso es añadidura. Pero la palabra nos tiene que llevar a nosotros a decir, Señor, quiero serte agradecido. Quiero agradecerte. No me puedo quedar callado. Tengo que compartirle a otros lo que tú has hecho por mí. Y eso produce un crecimiento. Dios no está buscando gente que tenga 15, 20 años en el evangelio. Dios está buscando gente inconforme, que quiera más de Dios. Está buscando gente que le diga, Señor, aquí estoy para traer un crecimiento acelerado, para depositar su agua, para que lo que tú le des a la gente sea el agua, que es la única esperanza que tiene la humanidad. Al acercarnos a Dios para tener intimidad con Él, Él va a hacer que sus ríos corran en nosotros. Y nos sorprenderemos de las cosas que empezarán a ocurrir en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana cuando dijo, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La frescura de Dios. Nosotros necesitamos la frescura de Dios de la que habla Juan 4:13. Necesitamos que nuestra vida sea renovada cada día en Él. Y esa frescura viene cuando el agua de Dios empieza a brotar en tu interior. Cuando las fuentes de Dios empiezan a brotar en tu interior. Y Él quiere traer eso a nosotros. Otras cosas que yo veo aquí, como te decía, todo ocurre, además de este crecimiento acelerado. Yo veo otra cosa interesante, es que ya yo le he dicho en otras oportunidades, la importancia del tiempo. Yo decía en el culto de Año Nuevo que el tiempo no espera. Que el tiempo no espera. El tiempo es tal vez uno de los más valiosos recursos que el Señor nos ha dado. Y hagamos buen uso de Él. Hagamos buen uso de Él. Dedica tiempo a la oración, hermano. Dedico tiempo a la lectura de la palabra. Hermano, usa tu tiempo para fortalecer las relaciones con tu familia. Hay veces que estamos corriendo, afanados en tantas cosas y no tenemos tiempo para dedicarle a nuestra familia. No tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos, a escucharlos, a observarlos, a atenderlos, a nuestros padres.
Hay que dedicar tiempo a la familia. Porque es después de Dios, en el orden de Dios, es lo más importante, la familia. Hay que saber usar el tiempo, dedicarlo, tiempo de calidad. A veces que tenemos cantidad y no calidad. No es que yo salgo del trabajo y me voy para mi casa, pero no convives con tus hijos, no compartes con ellos, te metes en el celular de una vez, te metes todo el tiempo en el televisor a ver televisión. Sales del trabajo y llegas a la casa a seguir trabajando. Y piensas que por el simple hecho de estar en la casa estás dedicando el tiempo a tu familia. Y muchas veces estamos de cuerpo presente, pero nuestra mente está ausente en nuestras preocupaciones, en nuestras cargas, y no estamos dedicando tiempo de calidad a nuestra familia. Tiempo en el cual no hay teléfono, tiempo en el cual no hay televisor, tiempo en el cual converso, tiempo en el cual me siento a la mesa con ellos, en el cual les escucho, en el cual juego con ellos, en el cual estoy. Tiempo de calidad a tu familia. Por eso es que Dios mostró todo muy rápido, porque el tiempo es corto, el tiempo no rinde, el tiempo se va. Los que somos padres, un día nuestros hijos levantan vuelo y se van. Hay gente que lamentablemente, cuando tuvo a sus hijos desde bebé hasta que fueron adultos, ellos no los aprovecharon. Y después que se van y sus hijos van a hacer su vida, entonces ahora los quieren aprovechar. Entonces quieren ir a meter en la vida ajena. Eso no es con ninguna suegra ni con ningún suegro, porque los de aquí no son así. Pero cuando sus hijos crecen, entonces es que ellos se dan cuenta de que era importante dedicarle tiempo a los hijos. Y entonces organizan unas reuniones de fin de semana, y como los hijos ya están haciendo sus vidas y no pueden ir, entonces se hieren, se lastiman. Muchos de esos, si no digo que siempre, porque hay un poco de hijos sinvergüenza que no van y visitan a su papá. Si usted es uno de esos, arrepiéntase y vaya a ver a su papá, llámele, dedíquele tiempo. Pero lo que quiero decir es que a veces estamos entre tantas cosas. Entonces cuando ya nuestros hijos empezaron a hacer sus propias vidas, entonces nosotros queremos todos los sábados una reunión familiar. Queremos todos los domingos que nos lleven a los nietos. A veces es que no hiciste lo que tenías que hacer cuando tenías que hacerlo. Haz buen uso del tiempo, hermano. Dedica tiempo a tus hijos. Lee la palabra. Sé de bendición en tu comunidad. Sé de bendición en tu trabajo. Sé de bendición en tu colegio. Hay muchos cristianos que viven aquí en el interior, no se ve mucho, pero hay muchos cristianos que nunca forman parte de una junta directiva de nada. Junta directiva de los residentes del condominio La Margarita. No, hermano, eso es del mundo. No, hermano, yo no tengo tiempo, eso es para el mundo. Oiga, hermano, mire, queremos ver si este domingo limpiamos el parque a los niños porque está sucio y está lleno de hierba, y que si podemos. No, que toque un ayuno. Nunca hubo un ayuno esa criatura, pero ese domingo él siente un vivo deseo de un ayuno. Hay que ser influencia en la comunidad, porque la gente tiene que ver en nosotros a Cristo. Amén. Y tiene que ver en nosotros a Cristo a través de ¿qué? De nuestra conducta. Ayudar al prójimo, ser de bendición para la gente, estar pendiente de las necesidades de las personas, cargarle una bolsa a una mujer, a una anciana, ayudar a una persona a cruzar la calle. Son cosas que parecieran tontas, pero son cosas que demuestran y que permiten que el agua que Dios ha puesto en nosotros sea depositado sobre otros y los bendiga. Y termino diciendo que las aguas que dieron vida, sanidad y salvación salieron del templo como única alternativa. Única alternativa. Y yo dejo esto así, ¿para qué?
para dejarle a usted sobre sus hombros la responsabilidad que tiene para con el mundo. La única alternativa para el mundo somos nosotros, la iglesia. Será ahí, pastor, pero usted se cree la última Coca-Cola del desierto, el último caprichito del cartucho. ¿Usted se cree que? No, sino que yo sé mi responsabilidad para con el mundo. Nosotros, a quien Dios nos llamó templo del Espíritu Santo, nosotros, a quien Dios nos llamó a través, en Primera de Pedro capítulo 2, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, piedras vivas del templo espiritual. Es del templo de donde sale el agua en el desierto, que hace que vida nazca donde había muerte, que hace que abundancia donde había escasez se dé. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. El agua que produjo que el desierto reverdeciera, el agua que produjo vida en el mar muerto, solamente salía del templo. No hay otro momento, no hay otro pasaje en la Biblia que muestre el mar muerto cobrando vida que ese. Y es por medio del agua que salía del templo. Es decir, tú y yo somos los llamados a llevar vida en un mundo que está muriendo sin Cristo. Porque hay cosas que se ven bien, pero son espejismos. Hay cosas que se ven. Ahora mismo todo el mundo está pensando en carnavales, ¿verdad? Allá afuera la gente está pensando en carnavales. Vienen los carnavales. Y estos carnavales le vamos a sacar con retroactivo. Nos vamos a arrancar todo lo que no nos arrancamos durante estos años de pandemia. Vamos a tomar y vamos a beber todo lo que no vamos a beber durante estos años de pandemia. Y vamos a hacer todas las locuras que no hicimos cuando estábamos en pandemia. Y hay un pocotón de gente, hijos del diablo, diciendo: van a ir para el infierno. Se lo van a comer la rata del antivirus. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de cada persona. Yo le pido a Dios que Él haga que un gran río brote desde esta iglesia, y que un gran río brote desde cada iglesia, desde cada hombre y mujer temeroso de Dios, para que tenga agua que pueda darle a la gente sedienta, y que entienda que no necesita de eso para que pueda ser feliz, y que no necesite de eso que sienta que llene su vida, sino que Cristo lo llene todo en todo. Esa es mi oración, porque la única alternativa, tal vez algunos de los que estábamos aquí esperábamos con ansia los carnavales, porque no teníamos la fuente que tenemos hoy en día. La única diferencia entre yo y ellos es que yo tengo algo que ellos no tienen, pero que yo tengo la posibilidad de transmitirle lo que yo tengo, para que ellos no necesiten buscarlo allá, porque su vida esté completa y continuamente llena de un río, de un gozo, de una alegría, que no tengan que salir a buscarla allá afuera. Ponte de pie, por favor.